Más bien tú te ves muy pequeño, Snark. ¿Qué está sucediendo? Y mis manos. Observa cuál es su tamaño. Aun cuando las cápsulas de suspensión reducen el proceso de envejecimiento, nunca podrán detenerlo del todo. Entonces estoy creciendo. Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de una serie clásica y una de mis favoritas, los Thundercats, los felinos cósmicos como se le conoció en Latinoamérica. Su estreno fue el 23 de enero de 1985, creados por Theodore Walter en colaboración de Katsuhito Akiyama, producida por Rankin Bass Productions, también conocida por crear a los Halcones Galácticos y los Tiger Sharks. La historia nos cuenta que los Thundercats viajaron a otro planeta por la destrucción de su planeta llamado Thundera. Los Thundercats viajan al tercer planeta. Los Thundercats tienen similitudes con la cultura egipcia, ya que de acuerdo a ciertos jeroglíficos encontrados y otras referencias indicaban que el tercer planeta es nuestro propio planeta en un futuro lejano, entendiendo o relacionando esta referencia con el hecho de que nuestro planeta es el tercer planeta del sistema solar. Asimismo, el personaje de Mun-Ra sería una combinación o relación entre el significado de momia y el dios egipcio del sol, Ra. Otro dato curioso es que León-O, antes de escapar de Thundera, era un niño de 12 años. Escapó en una nave thunderiana. Durante su viaje al tercer planeta, León-O envejeció físicamente alrededor de 9 años. Esto debido a que la cápsula de suspensión en la que se encontraba tuvo un mal funcionamiento. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo de carne en Mun-Ra, el inmortal. Según los cómics de la editorial Wildstorm, el tercer planeta sería efectivamente nuestro planeta en un futuro, donde Mun-Ra sería el responsable de la destrucción global, liberándose de una pirámide en donde lo aprisionó un faraón. Cuando los habitantes de Thundera se enteran que su planeta sería destruido, escapan en naves con diferentes direcciones en el espacio, y una de esas naves tenía una misión en particular, y era la de resguardar la mística espada del augurio y el heredero al trono, León-O. Sin duda, los Thundercats es una serie que marcó a toda una generación. Ver humanoides con distintas apariencias y habilidades felinas fue una sensación en su momento. Por esos tiempos era clásico que los niños solicitaran a sus papás o a los Reyes Magos la garra felina y la espada del augurio, y sin duda para mí tiene uno de los mejores openings, o muy probablemente el mejor opening de la historia de las caricaturas. De acuerdo a lo que se puede apreciar, los Thundercats no usaban algún tipo de ropa en su planeta Thundera. En otras palabras, estaban o andaban desnudos, pero Yaga les proporciona uniformes personalizados. De acuerdo a algunas apreciaciones, estos uniformes están algo sexualizados, ya que dejan ver gran parte de su cuerpo y musculatura. A pesar de que la serie era estadounidense, realizó una mezcla entre animación estadounidense y el anime, para que fuese más atractiva, ya que por esa época el anime y manga empezaban a tener muchos seguidores. Y ahora sí, después de esta introducción, vamos a ver qué animal felino inspiró a cada uno de los personajes. Empezamos con Yaga, el sabio. Es como el consejero o protector de la familia del señor León-O y está inspirado en un jaguar. Vamos con León-O. Es el líder y heredero del título de amo y señor de los Thundercats, portador de la legendaria espada del augurio y está inspirado en el león.
Seguimos con Tigro, un guerrero firme y equilibrado. Es el arquitecto y científico de los Thundercats. En ausencia de León-O, es el segundo al mando y está inspirado en un tigre. Continuamos con Cheetara. Es la única guerrera femenina hasta la aparición posterior de Pumara. Es hermosa, valiente y cariñosa. Es una guerrera inspirada en el guepardo. Continuamos con Pantro, un guerrero noble, el más completo entre los Thundercats. Con una apariencia físicamente más fuerte, está inspirado en una pantera. Luego seguimos con Felino y Felina. Son hermanos gemelos. Felino es el mayor y Felina es la hermana menor. Aunque en apariencia se ven menores que León-O, León-O es mayor que ellos y ellos están inspirados en el lince rojo. Luego seguimos con Snarf. Snarf era la mascota y protector de León-O cuando este era niño y está inspirado en un gato doméstico. Luego seguimos con Pumara. Es una curandera tonderiana que escapó de la destrucción de Tondera y está inspirada en el puma. Luego tenemos a Bengalí. Es otro sobreviviente de Tondera y amigo de Pumara y está inspirado en el tigre blanco. Aparentemente está enamorado de Pumara. Por último tenemos a Lynx-O, veterano, soldado y gran general de la Torre del Augurio. Pese a que carece del sentido de la vista, está inspirado en el lince. Y así llegamos al final de este video. Espero te haya gustado y hayas recordado un poquito de esa increíble época cuando veíamos los Thundercats. Nos vemos en otro video. Hasta luego.